placa número 24, y campeona reservada adulta, placa número 33. Si alguien se encontró un teléfono celular negro con funda negra, favor de traerlo a la mesa de jueces. Teléfono celular con funda negra, marca iPhone, favor de traerlo a la mesa de jueces.
Bien, por el campeonato de la raza. Es el ejemplar que considero hoy definitivamente es una hembra que encuadra perfectamente en un prototipo de una raza que tiene una estructura de una conformación enfocada hacia un ejemplar de doble aptitud, de producción, un balance entre la producción de leche y producción de carne. El campeonato en esta ocasión corresponde de la raza para el ejemplar con la placa número 16. Es una hembra sobresaliente en lo que respecta a esa expresión de feminidad, a ese volumen y a una adecuada distribución de masas musculares, con unos aplomos muy correctos, con un desplazamiento libre, firme, que le permite caminar adecuadamente y sobre todo sobresaliente en su armonía. Esas proporciones, tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, guardan o conservan, nos permiten interpretar esa armonía que es el punto más sobresaliente. La campeona reservada es una hembra de mucha extensión corporal, sobresaliente en la parte de la cadera, sobre todo en lo que respecta a la extensión de esta, con extensión y amplitud. Sin embargo, en lo que respecta al balance y armonía de masas musculares es donde es superada por la competidora que le otorgó el campeonato de la raza con la placa número 16. Y la reservada es el ejemplar con la placa número 29. Muchas felicidades. La gran campeona de la raza Sardo Negro, ejemplar con la placa 16 de José Manuel Hernández Guzmán, del rancho Cornelio Izhuatlán del Sureste. Y la reservada, gran campeona de la raza, ejemplar con la placa 29, propiedad de Luis Espín Velasco e hijos, de rancho Oro Verde, de Jesús Carranza, Veracruz. E invitamos para entregar los premios correspondientes a estos dos campeonatos al Consejo